Muy buenos días a todos los presentes. En nombre de la República del Ecuador y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República, del Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal, damos inicio a la presente audiencia pública de conocimiento del recurso de casación. Agradezco la puntual asistencia de las partes procesales y les recuerdo que esta diligencia tiene por objeto escuchar los fundamentos del recurso interpuesto, así como las réplicas correspondientes en estricto apego a los principios de legalidad, inmediación, contradicción y derecho a la defensa. Señorita secretaria, tenga la bondad de instalar la audiencia, por favor. Muy buenos días. Siendo las 9:30 del día lunes 4 de noviembre del 2025, se instala la audiencia pública de conocimiento del recurso de casación dentro del proceso penal número 18-202-2021-02-382, seguido en contra de los ciudadanos Marco Antonio León Coro y Braulio Alexander Coroiza por el delito de robo en grado de tentativa tipificado y sancionado en el artículo 189, inciso primero, en concordancia con el artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal. Se procede a registrar la comparecencia de las partes procesales, la abogada defensora de los recurrentes, abogada Jennifer Lazo, y la fiscal de la causa, abogada Gabriela Guerrero. Se les recuerda a las partes procesales sobre su obligación de actuar con buena fe y lealtad procesal, conforme lo previsto en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial. En mi calidad de jueza ponente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, hago constar que el recurso de casación ha sido interpuesto por los procesados Marco Antonio León Coro y Braulio Alexander Coro Isa, contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales de Ambato, que los declaró culpables del delito de robo en grado de tentativa, imponiéndoles una pena privativa de libertad de 3 años y 6 meses, una multa de 12 salarios básicos unificados, interdicción de derechos y la obligación de pagar $3.000 como reparación integral a la víctima Guillermo Vladimir Santamaría. La defensa técnica de los recurrentes fundamenta el recurso en presuntas violaciones al debido proceso y errónea interpretación de la ley, alegando que el Tribunal de Apelación incurrió en errores injudicando e improcedendo, especialmente en la valoración de la prueba pericial, sosteniendo que la posesión de los peritos se efectúa con posterioridad a la diligencia y que no existió disposición fiscal expresa para la práctica del examen médico legal, lo cual, a criterio de la defensa, vulnera el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 652 y 656 del Código Orgánico Integral Penal. Habiendo contextualizado el caso, se concede la palabra a la abogada defensora de los recurrentes para que sustente su recurso. Buenos días, señores miembros del Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y de Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. Comparezco en calidad de abogada defensora de los ciudadanos Marco Antonio León Coro y Braulio Alexander Coroiza, a sustentar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el 17 de marzo de 2023 por el Tribunal Alto de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua. Este recurso se fundamenta en el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal y en la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, la cual establece 3 presupuestos esenciales para su procedencia. Primero, determinación del error de derecho en la sentencia impugnada. Segundo, contraposición entre el razonamiento judicial y la interpretación correcta de la norma. Tercero, efecto jurídico del error sobre la parte resolutiva de la sentencia. Primero, el error de derecho se encuentra en el numeral 11 de la sentencia de segunda instancia, donde el tribunal reconoce expresamente que es ilógico posesionar a los peritos en una hora posterior a la diligencia dispuesta, pero a continuación concluye que ello no genera nulidad porque sería una mera formalidad, según el artículo 169 de la Constitución y 18 del Código Orgánico de la Función Judicial. Señora jueza,
Esta afirmación es contradictoria en su propia lógica y jurídicamente errónea. El propio tribunal reconoce una ilegalidad procesal y, sin embargo, la legitima bajo el pretexto del principio de eficacia. Invocar el artículo 169 de la Constitución para convalidar una actuación procesal irregular desnaturaliza el sentido de dicha norma, que en ningún caso autoriza vulneraciones al debido proceso ni la validación de actos nulos. El artículo 449, numerales 8 y 9 del Código Orgánico Integral Penal es claro al disponer que los peritos deben cumplir las diligencias dentro de los plazos señalados y conforme las órdenes del fiscal o del juzgador. El acta de posesión demuestra que los peritos fueron posesionados posteriormente a la realización de la diligencia, lo que vicia la nulidad de prueba pericial y viola el principio de legalidad. Por tanto, el error de derecho consiste en haber aplicado indebidamente normas generales constitucionales en lugar de la norma procesal penal específica. Segundo, señora juez, permítame formularle 3 preguntas que revelan la falta de motivación normativa suficiente al fallo impugnado. Primero, el artículo 169 de la Constitución se adecúa al criterio de análisis de tribunal. No, ¿Se adecúa a los hechos del proceso? tampoco. Es suficiente citar 2 artículos generales de la Constitución y del Código Orgánico de la Función Judicial para fundamentar la validez de una prueba pericial penal. Evidentemente no. Señora juez, esas respuestas negativas evidencian la contravención expresa a la ley. El Tribunal de Alzada debía aplicar el artículo 449, numerales 8 y 9 del Código Orgánico Integral Penal y no lo hizo. Por ende, su razonamiento se contrapone a la norma aplicable y vulnera el principio de legalidad probatoria. Como ha señalado la Corte Constitucional en la sentencia número 1158-17-EP21, la motivación debe contener una fundamentación normativa suficiente. Esto no es una subsunción lógica entre los hechos y el derecho. Citar normas sin relacionarlas con los hechos constituye motivación aparente o insuficiente. Y precisamente esto ocurrió aquí. El tribunal intentó justificar un error procesal grave con principios de eficacia y economía, pero sin fundamentar la relación normativa entre el hecho, posesión tardía del perito, y la norma adjetiva penal aplicable. Esta omisión constituye una deficiencia motivacional y una contravención expresa de la ley. Tercero, el efecto de esta contravención fue trascendental. Al validar indebidamente una diligencia practicada por un perito no posesionado al momento de su actuación, el Tribunal de Alzada dio valor probatorio a un acto procesal nulo, el reconocimiento del lugar de los hechos y con ellos sustentó la existencia del elemento objetivo del delito. Esta prueba irregular fue valorada tanto por el Tribunal Acue como por el Tribunal Acue y fue determinada por concluir la presunta objetividad del tráfico criminal y dictar sentencia condenatoria por tentativa de robo agravado, imponiendo a mis defendidos 3 años y 6 meses de prisión. Señora juez, al desaparecer la validez de la pericia del reconocimiento del lugar de los hechos, desaparece también el elemento objetivo del tipo penal. Y sin elemento objetivo no hay delito. Por lo tanto, no puede haber reproche penal ni sanción. Así lo ha sostenido de manera reiterada la Corte Nacional de Justicia. Sin comprobación del elemento objetivo, no puede existir reprochabilidad penal. Por tanto, esta contravención a la ley vicia de nulidad de la sentencia, afecta la parte resolutiva del fallo y vulnera el principio del debido proceso. La motivación suficiente y los principios pro homine e indubio pro reo. Por lo expuesto, señora juez, y conforme a lo dispuesto en el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal, solicito que
Se acepta el presente recurso de casación por haberse verificado una contravención expresa a la ley y una indebida aplicación de la norma jurídica. Se case la sentencia dictada por el Tribunal Adcuen de Tungurahua al haber incurrido en errores injudicando y vulnerado el derecho al debido proceso. Y se ratifique el estado de inocencia de mis defendidos, los señores Marco Antonio León Coro y Braulio Alexander Coro Isa, en virtud de la ausencia de prueba válida que sustente la responsabilidad penal. Eso es todo, señora juez. Concluida la intervención del recurrente, se concede la palabra a la señorita fiscal de la causa, quien en su uso de derecho a la contradicción emitirá su contestación al recurso planteado. Buenos días, señores jueces del tribunal de esta sala penal. Comparezco en representación de la Fiscalía General del Estado para ejercer el derecho a la contradicción frente a los argumentos expuestos por la defensa técnica de los sentenciados. En relación con los alegatos de la defensa sobre supuestas ilegalidades, ilicitudes y constitucionalidades, en la valoración de la prueba debo manifestar que los que carecen de sustento, la Fiscalía inició una investigación previa el 30 de noviembre del 2021 a las 11:15, según consta en los expedientes fiscal en fojas 1 y 2, donde obra el informe pericial y la designación de los peritos sargento Solís y Vitelli. Perdón. Dicha diligencia se realizó el 1 de diciembre del 2021 a las 8:20, lo cual no constituye ningún tipo de ilicitud ni vulnera ninguna norma alguna. Respecto al reconocimiento del médico legal practicado por el doctor Marcelo Quintana, los argumentos de la defensa no tienen base técnica ni jurídica, por lo que resultan una falacia argumentativa. De acuerdo con el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, no se puede sacrificar la justicia por meras formalidades en concordancia con el artículo 610 del Código Orgánico Integral Penal. El perito estableció con claridad las zonas de las lesiones, las cuales se encuentran plenamente acreditadas. Por ello, señora jueza, solicito se rechace el argumento esgrimido por la defensa que no existe vulneración de los derechos ni irregularidad procesal alguna. En este caso, la Fiscalía actuó con estricto apego a la ley, observando los procedimientos establecidos en el COID. Reitero además que el injusto penal investigado corresponde al delito de robo previsto en el artículo 189, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, en el grado de tentativa, conforme en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo. Durante la audiencia de juicio, esta Fiscalía mantuvo su acusación bajo esa tipificación penal, la cual fue debidamente acogida por el Tribunal de Garantías Penales de primera instancia. Por tanto, y en aplicación de las normas constitucionales y legales solicitadas, solicito, señores miembros y señores jueces, desechar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, por encontrarse indebidamente fundamentada y ratificar en todas sus partes la sentencia condenatoria emitida en contra de los ciudadanos Marco Antonio León Coro y Braulio Alexander Coro Isa, al haberse demostrado su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. Es todo lo que puedo mencionar. Muchas gracias. Conforme a la intervención de la fiscal, se dará palabra a la víctima para atender la argumentación sobre los hechos. Buenos días.
Comparezco hoy no solo como víctima, sino como una persona que busca justicia. Esa noche del 30 de noviembre del 2021, yo estaba trabajando en mi local, mi Aled, cerca del redondel terremoto, en Ambato. Era una noche normal de trabajo hasta que dos hombres se acercaron. Al principio pensé que estaban ebrios, pero enseguida empezaron a insultarme, a amenazarme y sin más me lanzaron trago a los ojos y perdí visibilidad y sentí miedo. Entonces ingresaron con violencia a mi local y cuando intenté defenderme, uno de ellos sacó un cuchillo. Yo tomé un tubo para protegerme, pero me lo quitaron y me golpearon con él. Para evitar que me dieran en la cabeza, puse mis brazos y como resultado me fracturaron ambos radios. Estuve enyesado por varias semanas sin poder trabajar, sin mantener a mi familia. Prácticamente fue una agresión cruel, que no solo afectó mi cuerpo, sino que también mi tranquilidad y mi sustento. Los vecinos me auxiliaron, llamaron a la policía y más tarde, cuando estaba en el hospital docente de Ambato, reconocí claramente a los agresores, que también habían sido ingresados heridos. Les identifiqué sin ninguna duda, eran los señores Marco Antonio León Coro y Braulio Alexander Coro Isa. Desde ese momento tuve la convicción de que no podía permitir que algo así quede impune. Mi declaración fue clara desde el inicio. Ellos actuaron con violencia, con amenazas y con la intención evidente de robar. No fue un accidente ni una confusión. La fiscalía ha demostrado con pruebas periciales, médicas y testimoniales cómo se ejecutaron los hechos y los informes confirman el daño físico que yo sufrí. Por eso, hoy respaldo plenamente la labor de la Fiscal General del Estado porque ha actuado conforme a derecho y ha evidenciado la tentativa de robo con violencia de la que fui víctima. Pido al tribunal que ratifique la sentencia condenatoria porque representa justicia para mí y una señal clara de que la violencia no puede quedar sin sanción. Yo no busco venganza, busco justicia. Por eso es que la justicia para poder cerrar este capítulo, para seguir trabajando en paz y para que nadie más pase por lo que yo viví. Muchas gracias, señorías. Escuchadas las intervenciones tanto de la defensa técnica de los recurrentes como de la representante de la fiscalía y de la víctima, esta sala deja en constancia de que se han cumplido las formalidades establecidas para la tramitación del recurso de casación, conforme a lo dispuesto en los artículos 653 y siguientes del Código Integral Penal. Se hace constar además que durante el desarrollo de la presente audiencia no se han presentado incidentes procesales ni observaciones adicionales por parte de las intervinientes. En consecuencia, esta sala de lo penal, penal militar, penal policial y de tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua declara cerrada la fase de intervención oral y deja la causa en estado de resolución conforme lo establece el artículo 656 del mismo cuerpo legal. Se deja constancia de que la decisión será emitida por escrito, debidamente notificada a las partes en el término legal. No habiendo más que tratar, se da por concluida la presente audiencia, siendo las 11 del mismo día.